Hola, bienvenidos al canal de Ven Sígueme con Salomón Aicho. Buen día, hermanos. Continuamos con breves análisis de la Conferencia General de abril del año 2024. Hoy tendremos con nosotros y analizaremos el discurso o mensaje del Elder Máximo de Feo, titulado Levántate, te llama. ¿Sí? Vamos entonces a la presentación de la diapositiva preparada para ustedes. Y vamos a ver quién es el Elder de Feo. El Elder Máximo de Feo fue sostenido como 70 autoridad general durante la Conferencia General de abril del año 2016. El Elder de Feo anteriormente sirvió como misionero de tiempo completo de 1981 a 1983 en la misión Italia-Roma. Presidente de rama, presidente de distrito, consejero de un obispado, miembro del Sumo Consejo de Estaca, presidente de Estaca y 70 de área. Pasó su carrera en relaciones internacionales, sirviendo en varios comités del gobierno de Estados Unidos para acuerdos bilaterales sobre seguridad social y trabajando como supervisor de operaciones de beneficios federales en las embajadas de Estados Unidos en Roma y París durante más de 30 años. También trabajó como oficial regional adjunto de la Administración de Seguridad Social para las regiones de Europa Sur, Norte de África y Medio Oriente. Él y su esposa Loredana Galeandro son conversos y se conocieron en la iglesia. Se casaron en agosto de 1984 y son padres de 3 hijos. ¿Qué verdad nos enseñó el Elder de Feo? Él nos enseñó en su discurso último que el Evangelio no es una forma de evitar desafíos y problemas, sino una solución para incrementar nuestra fe y aprender a lidiar con ellos. Muy bien, entonces empezamos con el mensaje Levántate, te llama. Some time ago, I asked my wife, Hace algún tiempo le pregunté a mi esposa, ¿puedes decirme por qué no tuvimos grandes problemas en nuestra vida? Me dijo, sí, te voy a decir por qué. Te diré que es porque es que tienes o no tienes una buena memoria. Su rápida y astuta respuesta hizo que me diera cuenta una vez más de que vivir el Evangelio de Jesucristo no elimina ni el dolor ni las pruebas, que son necesarias para crecer. El Evangelio no es una forma de evitar desafíos y problemas, sino una solución para incrementar nuestra fe y aprender a lidiar con ellos. Muy bien, aquí vamos a hacer un pequeño alto para analizar esta parte que es importante a mi parecer. Cuando dijo el Elder de Feo que el Evangelio no es una forma de evitar desafíos y problemas, sino una solución para incrementar nuestra fe y aprender a lidiar con ellos. Muchos a veces piensan que al ingresar a la iglesia todos los problemas van a desaparecer como por arte de magia. Y resulta que una vez que están como miembros de la iglesia comienzan a haber algunos problemas. Quizás algunos problemas familiares inicien también, referente a que algunos no aceptan el Evangelio y ellos se sienten muy tristes. También puede suceder que tengan conflictos laborales. ¿Por qué sucede estas cosas? Quizás sea una prueba. No escaparemos de las aflicciones y pruebas de este mundo, aun siendo miembros de la iglesia. Pero sí, nos dice el Elder de Feo que el Evangelio no es una forma de evitar desafíos y problemas, sino una solución para incrementar nuestra fe y aprender a lidiar con ellos. ¿De qué forma es una solución el Evangelio? Si nosotros aprendemos a vivir por fe, a orar, a guardar los mandamientos,
de seguro que tendremos a Dios como nuestro escudo, nuestro protector. El Señor ha prometido cuidarnos y protegernos y brindarnos ayuda. Pero eso mucho depende de nosotros, de cuánta fe tenemos. Y ello va acrecentando. Me acuerdo justamente después de ser miembro de la iglesia, al cabo de 3, 4 meses me despidieron del trabajo. Y no tenía en esos momentos. Y es más, me despidieron habiendo trabajado más de 1 mes y medio, casi 2 meses, sin paga. Porque pensábamos que era un problema de planillas, pero en sí había una resolución que con casi 2 meses de anticipación ya me habían despedido y mi plazo lo habían enviado a otra institución. Estaba en la calle. Y comprendí algo en esos momentos. Quizás las voces de otras personas me hayan dicho que, pues, te has unido a la iglesia y mira los problemas que te han venido. Pero comprendí que era una prueba. Y afiancé mi fe en el Salvador Jesucristo y comencé a orar más que nunca, a hacer ayunos, a leer más las Escrituras. Y al poco tiempo sucedió que, es más, me acuerdo una mañana, a las 7 de la mañana, vino un director de un colegio a tocarme la puerta de la casa. Sí. Y diciéndome que me presentara inmediatamente a tal institución, llevando mi currículum, que lo hagan inmediatamente, a las 9 debería estar en ese lugar. Que si no estaba a las 9, posiblemente se lo iban a dar esa plaza vacante a otro personal. Así es que ya tenía preparado mi currículum, así que me fui. Y desde ese momento, ya llevo como 20 años en la institución. Entonces, fui bendecido. Empecé, como hice de abajo, como personal servicios, serví como técnico administrativo y ahora como especialista del área de recursos humanos. Y también pude avanzar también en mi carrera profesional. El Señor bendice, pero también vamos a ser probados. Y es probada nuestra fe. Cuánto verdaderamente amamos a nuestro Salvador Jesucristo si confiamos en sus palabras y sus promesas. Continuamos con el mensaje del elder de Feo, que nos dice a continuación. Tuve conciencia de esta verdad hace unos meses cuando un día iba caminando y de repente mi visión se volvió borrosa, oscura y ondulada. Me asusté. Luego los médicos me dijeron, si no comienza el tratamiento de inmediato, puede perder la vista incluso en cuestión de semanas. Me asusté aún más. Y luego añadieron, necesita inyecciones intravítreas, inyecciones en el ojo con el ojo completamente abierto cada 4 semanas durante el resto de su vida. Esa fue una incómoda llamada de alerta. Después surgió una reflexión en forma de pregunta. Me pregunté, bueno, mi vista física no es buena, pero ¿qué ocurre con mi visión espiritual? ¿Necesito algún tratamiento ahí? ¿Qué significa tener una visión espiritual clara? Reflexioné sobre la historia de un ciego llamado Bartimeo que se describe en el Evangelio de Marcos. El pasaje de las Escrituras dice, y al oír que era Jesús, el de Nazaret, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Técnicamente, a los ojos de muchos, Jesús era tan solo el hijo de José. Entonces, ¿por qué Bartimeo lo llamó hijo de David? Simplemente porque reconoció que Jesús era realmente el Mesías, de quien se había profetizado que nacería como descendiente de David. Es interesante que este hombre ciego que carecía de vista física reconociera a Jesús,
vio espiritualmente lo que no podía ver físicamente, mientras que muchos otros podían ver a Jesús físicamente, pero estaban totalmente ciegos espiritualmente. Muy bien, aquí también vamos a hacer un pequeño alto para resaltar estas últimas palabras que él dijo, el de Feo. Él dijo que es interesante que este hombre ciego, que carecía de vista física, reconociera a Jesús. Vio espiritualmente lo que no podía ver físicamente, mientras que muchos otros podían ver a Jesús físicamente, pero estaban totalmente ciegos espiritualmente. El elder de Feo nos relata acerca de lo que tuvo físicamente con respecto a su visión. Y eso le hizo meditar con respecto si espiritualmente podía ver al Salvador. Si era un impedimento, algo en su vida que viera al Salvador. Y nos habla de aquel ciego llamado Bartimeo, que carecía de vista física, pero reconoció a Jesús. Lo vio espiritualmente, aunque no podía verlo físicamente. ¿Cómo lo vio espiritualmente? Veamos lo que nos dice y da respuesta el elder de Feo. De esta historia aprendemos más sobre la visión espiritual clara. Leemos, y muchos le reprendían para que callase. Pero él daba mayores voces, Hijo de David, ten misericordia de mí. Muchos a su alrededor le decían que guardara silencio, pero él daba mayores voces porque sabía quién era Jesús en realidad. Ignoró esas voces y gritó aún más fuerte. Actuó, en lugar de que actuaran sobre él. A pesar de sus circunstancias limitadas, utilizó su fe para ir más allá de sus limitaciones. Muy bien, aquí también hacemos un pequeño alto. ¿Qué hizo Bartimeo? Actuó. En lugar de que actuaran sobre él, a pesar de sus circunstancias limitadas, utilizó su fe para ir más allá de sus limitaciones. ¿Qué aprendemos de aquí? Que la fe es actuar, tal como lo hizo Bartimeo. Si él no hubiera actuado, si él no hubiera llamado, gritado, diciendo, Hijo de David, ten misericordia de mí, si él no hubiera seguido clamando, dando voces a gritos, a pesar que la multitud le reprendía que se callase, si él no hubiera actuado, no hubiera sucedido el milagro. Entonces, ¿cuán importante es actuar? La fe es actuar. Veamos qué más nos dice el elder de Feo. Así pues, el primer principio que aprendemos es, mantenemos una visión espiritual clara cuando nos centramos en Jesucristo y permanecemos fieles a lo que sabemos que es verdad. Aquí Hermanos vamos y a hacer un hermanas, pequeño alto para analizar este primer principio que aprendemos de Bartimeo. Mantenemos una visión espiritual clara cuando nos centramos en Jesucristo y permanecemos fieles a lo que sabemos que es verdad. Que podamos tener presente este primer principio que nos da el elder de Feo. Que debemos mantener nuestra visión espiritual clara y centrarnos en nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Y permanecer fieles a lo que sabemos que es verdad. A pesar de que el mundo pueda decirnos muchas cosas en contra del Evangelio de Jesucristo. O quizá veamos
a miembros a hablar inclusive en contra del Evangelio de Jesucristo. Nosotros debemos permanecer fieles a los convenios que hemos hecho al momento de Jesucristo. El convenio no lo hemos hecho con la iglesia, con los hermanos, o con los élderes, o con el obispo, o con el presidente estaca. Nosotros hemos hecho convenio con nuestro Salvador Jesucristo, de guardar sus mandamientos, de mantenernos fieles a su evangelio, a su palabra. Y como recompensa, seríamos bendecidos en esta tierra de probación. Bendecidos en los tiempos de pruebas y aflicciones. Y con la mayor bendición, el don de la vida eterna. Al final, como recompensa de nuestros actos en esta tierra de probación. El elder de Feo continúa diciéndole lo siguiente. Para mantener nuestra visión espiritual intacta, necesitamos decidir no escuchar las voces del mundo que nos rodea. En este mundo confuso y confundido, debemos permanecer fieles a lo que sabemos, fieles a nuestros convenios, fieles en guardar los mandamientos y reafirmar nuestras creencias aún más fuerte, como lo hizo este hombre. Debemos proclamar al mundo aún más fuerte nuestro testimonio del Señor. Este hombre conocía a Jesús, se mantuvo fiel a lo que creía y no se dejó distraer por las voces a su alrededor. Muy bien, aquí también vamos a hacer alto para replicar estas palabras. Hermanos y hermanas, para mantener nuestra visión espiritual intacta, necesitamos decidir no escuchar las voces del mundo que nos rodea. En este mundo confuso y confundido, debemos mantenernos fieles a lo que sabemos, fieles a nuestros convenios, fieles en guardar los mandamientos y reafirmar nuestras creencias con más fuerza, como lo hizo este hombre Bartimeo. Debemos proclamar al mundo con más fuerza nuestro testimonio del Señor. Continuamos con el mensaje. Hoy en día hay muchas voces que tratan de que como discípulos de Jesucristo bajemos la voz. Las voces del mundo intentan silenciarnos, pero precisamente por eso debemos declarar nuestro testimonio del Salvador más alto y más fuerte. Entre todas las voces del mundo, el Señor cuenta conmigo y con ustedes para que declaremos nuestro testimonio, levantemos nuestra voz y nos convirtamos en su voz. Si no lo hacemos nosotros, ¿quién testificará de Jesucristo? ¿Quién pronunciará su nombre y declarará su misión divina? Tenemos un mandato espiritual que surge de nuestro conocimiento de Jesucristo. Pero, ¿qué hizo Bartimeo después de eso? A la orden del Señor de levantarse, actuó nuevamente con fe. El pasaje dice, él entonces, arrojando su capa, se levantó y fue a Jesús. Este hombre humilde y fiel entendió que con el mandato de Jesús podía levantarse a una vida mejor. Sabía que él era mejor que sus circunstancias. Y lo primero que hizo cuando oyó que Jesús lo llamaba fue arrojar su capa de mendigo. Muy bien, aquí también es importante resaltar estas palabras. Este hombre humilde y fiel entendió que con el mandato de Jesús podía levantarse a una vida mejor. Sabía que él era mejor que sus circunstancias. Y lo primero que hizo, cuando oyó que Jesús lo llamaba, fue arrojar su capa de mendigo. ¿Qué podemos arrojar nosotros en este tiempo? Arrojar nuestra vida pasada. Si hemos tenido algunos actos malos y continuamos teniendo de repente ese tipo de actos, es arrojarlo.
Si algunos hemos tenido problemas con la bebida, es arrojarlo, nunca más volverlo a tomar. Si algunos tenemos actos o hemos tenido actos de hablar groserías, es arrojarlos y nunca volverlos a tomar. Si algunos hemos estado cometiendo actos y siempre hemos estado en chismes, es dejarlos atrás y nunca volverlos a tomar. O si hemos estado acostumbrados a hablar mal de las otras personas, de hermanos o de vecinos, es arrojarlos, como lo hizo aquel mendigo que arrojó su capa de mendigo y se fue a Jesús cuando cuando oyó que lo llamaba, y le siguió. Se levantó y se fue tras él. Continuamos con el mensaje. Una vez más, actuó en lugar de que se actuara sobre él. Puede que pensara, ya no necesito esto ahora que Jesús ha llegado a mi vida. Este es un nuevo día. Se acabó esta vida de miseria. Con Jesús puedo empezar una nueva vida de felicidad y gozo en Él, con Él y a través de Él. No me importa lo que el mundo piense de mí. Jesús me está llamando y Él me ayudará a vivir una nueva vida. ¡Qué cambio tan notable! Al arrojar su capa de mendigo, se deshizo de todas las excusas. Y este es el segundo principio. Mantenemos una visión espiritual clara cuando dejamos atrás al hombre natural, nos arrepentimos y comenzamos una nueva vida en Cristo. Entonces aquí encontramos un segundo principio. Mantenemos una visión espiritual clara cuando dejamos atrás al hombre natural. Nos arrepentimos y comenzamos una nueva vida en Cristo Jesús. La manera de conseguirlo es haciendo y guardando convenios para elevarnos a una vida mejor por medio de Jesucristo. Mientras sigamos buscando excusas para sentir lástima por nosotros mismos, lamentarnos por nuestras circunstancias y problemas y todas las cosas malas que suceden en nuestra vida, e incluso todas las personas malas que creemos que nos hacen infelices, seguiremos llevando la capa de mendigo sobre los hombros. Es cierto que a veces las personas consciente o inconscientemente nos lastiman, pero necesitamos decidirnos a actuar con fe en Cristo, despojándonos de la capa mental y emocional que todavía podríamos llevar puesta para esconder excusas o pecados y arrojarla, sabiendo que Él puede sanarnos y que lo hará. Nunca es una buena excusa decir, soy como soy debido a algunas circunstancias desafortunadas y desagradables. No puedo cambiar y estoy justificado. Muy bien, aquí vamos a resaltar nuevamente estas palabras que muchas personas, en muchos miembros he escuchado y que no debemos decir esas palabras. Nunca es una buena excusa decir, soy como soy debido a algunas circunstancias desafortunadas y desagradables. No puedo cambiar y estoy justificado. ¿Cuántos hermanos, cuántas personas, cuántos hombres y mujeres en el mundo dicen, no puedo cambiar, yo soy así? Me han hecho así y nunca voy a cambiar. Todos podemos cambiar. Tal como lo hizo el ciego Bartimeo. Podemos despojarnos del hombre natural y seguir a Jesucristo. Y juntos con Cristo podemos cambiar. Continuamos. Cuando pensamos de esa manera, decidimos que se actúe sobre nosotros. Nos quedamos con la capa de mendigo. Actuar con fe significa confiar en nuestro Salvador, creyendo que mediante su expiación podemos elevarnos por encima de todo a su mandato. El tercer principio está en las últimas 3 palabras. Fue a Jesús. ¿Cómo podía ir a Jesús si estaba ciego? La única manera era caminar hacia Jesús
escuchando su voz. Y este es el tercer principio. Mantenemos una visión espiritual clara cuando escuchamos la voz del Señor y permitimos que Él nos guíe. Tercer principio. Mantenemos una visión espiritual clara cuando escuchamos la voz del Señor y permitimos que Él nos guíe. Al igual que este hombre elevó la voz por encima de las voces a su alrededor, fue capaz de escuchar la voz del Señor en medio de todas las otras voces. Esta es la misma fe que permitió a Pedro caminar sobre las aguas, siempre que mantuviera su enfoque espiritual en el Señor y no se dejara distraer por los vientos a su alrededor. Luego, la historia de este hombre ciego termina con las palabras: recobró la vista y seguía a Jesús por el camino. Una de las lecciones más importantes de esta historia es que este hombre ejerció una verdadera fe en Jesucristo y recibió un milagro porque pidió con verdadera intención, la verdadera intención de seguirlo. Muy bien, esto es importantísimo poder resaltar estas palabras. Una de las lecciones más importantes de esta historia es que este hombre ejerció una verdadera fe en Jesucristo y recibió un milagro porque pidió con verdadera intención, la verdadera intención de seguirlo. ¿Estamos dispuestos a seguirlo, a seguir a nuestro Salvador Jesucristo? Porque Él es poderoso para salvarnos y sanarnos. Ya el profeta Russell M. Nelson ha dicho que Dios quiere hablar con nosotros, que Dios quiere hacer milagros en nosotros y con nosotros, que podamos escuchar la voz del Señor Jesucristo en estos tiempos de pruebas, de aflicciones, en estos tiempos de voces perturbadoras e inicuas que nos apartan del Evangelio de Cristo. Continuamos con el mensaje. Y esta es la razón principal de las bendiciones que recibimos en nuestra vida, la cual es seguir a Jesucristo. Se trata de reconocerlo a Él, de hacer y guardar convenios con Dios gracias a Él, de cambiar nuestra naturaleza misma por medio de Él y de perseverar hasta el fin siguiéndolo a Él. Para mí, mantener una visión espiritual clara consiste en enfocarme en Jesucristo. Entonces, ¿está clara mi visión espiritual conforme me ponen las inyecciones en los ojos? ¿Quién soy yo para decirlo? Pero estoy agradecido por lo que veo. Veo claramente la mano del Señor en mi vida. Veo la fe de muchas personas donde quiera que voy, quienes fortalecen mi propia fe. Veo ángeles a mi alrededor. Veo la fe de muchos que no ven al Señor físicamente, pero que lo reconocen espiritualmente porque lo conocen íntimamente. Testifico que este Evangelio es la respuesta para todo, porque Jesucristo es la respuesta para todos. Estoy agradecido por lo que puedo ver conforme sigo a mi Salvador. Les prometo que conforme escuchamos la voz del Señor y le permitimos guiarnos por la senda de los convenios del Salvador, seremos bendecidos con una visión clara, con comprensión espiritual y con paz en el corazón y en la mente a lo largo de nuestra vida. Ruego que proclamemos. Muy bien, aquí vamos a hacer un pequeño alto para replicar las palabras de promesa del Elder de Feo. Él nos dijo y nos dice a todos nosotros, como 70, como un testigo especial de nuestro Salvador Jesucristo en estos tiempos. Les prometo que conforme escuchamos la voz del Señor
y le permitimos guiarnos por la senda de los convenios del Salvador, seremos bendecidos con una visión clara, con comprensión espiritual y con paz en el corazón y en la mente a lo largo de nuestra vida. Y él continúa diciéndonos lo Nuestro siguiente. testimonio de Él más alto que las voces que nos rodean, en un mundo que necesita oír más de Jesucristo y no menos. Que nos quitemos la capa de mendigo que aún podríamos llevar puesta y nos elevemos por encima del mundo a una vida mejor en Cristo. Y por medio de Él, que podamos desechar todas las excusas para no seguir a Jesucristo y encontrar todas las buenas para seguirlo, al escuchar su voz. Este es mi ruego, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Que todos podamos quitarnos la capa de mendigo que aún podíamos llevar puesta y nos elevemos por encima del mundo a una vida mejor en Cristo y por medio de Él. ¿Qué principio hemos aprendido de parte del Elder de Feo? Veamos. Primer principio que hemos aprendido de él. Mantenemos una visión espiritual clara cuando nos centramos en Jesucristo y permanecemos fieles a lo que sabemos que es verdad. Segundo principio que hemos aprendido. Mantenemos una visión espiritual clara cuando dejamos atrás al hombre natural. Dejamos la capa del mendigo atrás. Nos arrepentimos y comenzamos una nueva vida en Cristo. Mantenemos una visión espiritual clara cuando escuchamos la voz del Señor y permitimos que Él nos guíe. De ello doy testimonio, amados hermanos y hermanas. Levántate, te llama el Salvador. Son tiempos peligrosos y difíciles vivir en esos tiempos. Y en algunos países la vida es aún más, podríamos decir, fea. Personas que no pueden salir de sus hogares. Personas que están sufriendo por terribles enfermedades. Personas llenando los hospitales con enfermedades nunca antes vistas y no saben a quién acudir. Nosotros los santos de los últimos días hemos sido bendecidos por el Evangelio restaurado de nuestro Salvador Jesucristo. Nuestro Padre Celestial nos ama. Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Y Él desea hacer milagros en nosotros. Que podamos ser como aquel ciego Bartimeo que recobró la vista, porque escuchó la voz del Salvador y le siguió. Y dejó a un lado, tiró la capa de mendigo y fue presto y le siguió al Salvador Jesucristo hasta el final de sus vidas, de su vida. Que podamos tener en Bartimeo un ejemplo de seguir a Cristo hasta nuestros últimos días aquí en la tierra de probación. Sé que nuestro Padre Celestial vive y nos ama. Sé que Jesucristo es el único Salvador y Redentor del mundo. Y Él viene pronto. El Señor vino y viene pronto. Que podamos estar preparados para recibirlo. Testifico de ello en el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias, queridos hermanos y hermanas. Gracias por escuchar, por prestar atención a este mensaje del Elder de Feo. Y que la paz del Señor reine en sus hogares. Shalom, hermanos. Shalom, hermanas.
Jesucristo puede ayudarte a superar tus retos personales. Los misioneros pueden mostrarte cómo. Jesús se levantó de entre los muertos. Gracias a Él, puedes levantarte por sobre todo.